Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hoy les traigo mi presentación de física electrónica. Ahora con video y con... Me pueden ver. Con sonido también. Ok, empecemos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, en el cual el circuito debe permitir el paso de electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Aquí tiene un ejemplo de un circuito que está transmitiendo energía y pasa y se ilumina y bueno, se cumple el circuito. Ahora, reguladores de voltaje. Son una combinación de transistores, diodos Zener y resistencias que permiten mantener el voltaje fijo en su salida. Aquí tienen lo que forma completamente el regulador de voltaje. Incluye un transformador, un rectificador, un filtro y un estabilizador. Todo este proceso lo que hace es regular el voltaje. Lo transforma de voltaje alterno a voltaje directo. Reguladores de salida fija. Estos reguladores traen fijo el valor de voltaje que regularán por configuración de fábrica. Salida positiva, salida negativa. O sea, estos reguladores son los que regulan el voltaje. Utilizan un ciclo de 8 diodos este, para regular el voltaje junto con unos capacitores. Este, Ahora tienes un regulador de salida variable. Estos circuitos integrados permiten obtener una salida de voltaje regulada que pues, se puede ajustar mediante las resistencias conectadas a él. Aquí tienen el ejemplo del circuito. Este es más complicado que el otro. Este no, este te da una salida variable. Este te da una salida directa, o sea, estándar, una línea. Este te da una salida variable, o sea, ondulada. El diodo. Cuando unimos estos dos materiales PN se produce una recombinación de electrones y huecos en la zona de unión, apareciendo una zona desierta sin portadores de cargas libres. A esta unión se le llama diodo. Esta unión, este, su objetivo principalmente es cargarse de voltaje para después pasar ese voltaje. Este, Ese paso no puede, solamente va de un lado, no puede ir de acá a acá. O sea, si va de acá, si la flecha está mutando de A a acá, no puede entrar por K, sino sale de acá y de A y entra en K. De K no puede entrar hacia A. Esos son todos los diodos. Polarización del diodo. Una característica esencial de la unión del PN es que permite el paso de corriente en un sentido y se opone en el sentido contrario. Están dos formas, polarización inversa y directa. La flecha para allá, directa, o al revés, inversa. La polarización inversa. La polarización de la batería obliga a los electrones E de N y huecos H de P a alejarse de la unión, aumentando el ancho de la zona desierta, impidiendo la circulación de los electrones. Igual, solamente que va de modo inverso. Toda la atención cae en el diodo. Esta es lo mismo, pero de directa. Ahora en vez de ir de PN, va a ir de NP. O sea, en vez de ir para acá, para acá. Diodo Zener. Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica en polarización directa, funciona como un diodo rectificador. Si se le suministra corriente eléctrica en polarización inversa, sus terminales entregarán un voltaje constante. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz o infrarroja. Estos se utilizan en aplicaciones donde se requiere detectar luz como sensores de imágenes, videocámaras sistemáticas, sistemas de comunicación mediante fibra óptica, etcétera. Ok, ya a ver si no se me está descargando la batería. Sí, se me está descargando la batería. Pausa. Ok, espero que todo siga bien. Sigamos. Rectificador de media onda. Elimina el semiciclo negativo. Solo habrá semiciclos positivos. Es un montaje poco eficiente puesto que la mitad de la tensión suministrada no se emplea. Se implementa con un diodo que no permite pasar la corriente en los semiciclos negativos. Aquí tiene un ejemplo. Rectificador de onda completa. Rectifica el semiciclo negativo de tensión y lo convierte en positivo. Uno de los métodos que se utiliza es el puente de diodos. Este es el rectificador que se utiliza en los ejemplos ya pasados. Hace este procedimiento, transforma la alterna y solamente le quita los de abajo. Y se queda así. Chop, 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 chop.
El inductor, bobina, componente pasivo de dos terminales que genera un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Está hecho de alambre enrollado. Su valor se mide en henrios. Inductores, tipos. Se divide por su núcleo. Es como un tipo de arrollamiento. Tiene o una capa o múltiples capas. Su aplicación principal es como filtro en un circuito eléctrico, comúnmente con choques. Usa para que no haya tantos choques en un aparato electrónico. Y tiene diferentes estilos de bobina. El transformador. Este dispositivo se basa en el hecho de que una corriente eléctrica genera un campo magnético y viceversa. Un inductor primario acoplado a otro secundario. Eh, Se dividen por su proximidad física. Generan magnetismo que chocan entre esos para transmitiendo un voltaje también. O sea, crean un ciclo magnético, básicamente, transformador. Aquí tienen unos ejemplos. Ahora las impedancias. Es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase. La diferencia de resistencia es que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con una corriente continua, su impedancia es igual a la resistencia. O sea, resistencia igual a impedancia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición, la impedancia es la relación entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente. Y lo deducimos con la ley de Ohm para la corriente alterna. Aquí está el triángulo de Ohm, así es como se calcula la impedancia. Donde B y E son fasores, C es la impedancia. O sea, si tienes B, que es voltaje, y tienes la intensidad, puedes sacar la impedancia, que es Z. Reactancia. Se denomina reactancia la oposición ofrecida del paso de la corriente alterna por inductores, bobinas y condensadores. Se miden ohmios y su símbolo es omega. Junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito. Ajá, de un circuito. De tal forma que la reactancia X es la parte imaginaria de la impedancia Z y la resistencia R es la parte real. Cuando circula la corriente alterna por alguno de los dos elementos que poseen reactancia, la energía es alternativamente almacenada y liberada en forma de campo magnético, en el caso de las bobinas, o de campo eléctrico, en el caso de los condensadores. La reactancia puede ser inductiva. La reactancia inductiva es que esté representada por XL y su valor viene expresado por XL igual a WL, que es igual a 2pi faradios por L. Eh, También está la reactancia capacitiva, que es expresada por Xc. Su valor se extiende pesadamente por Xc es igual a 1 sobre WC. eh, que es igual a 1 sobre 2pi Fc. Las impedancias en C es para ya la impedancia equivalente aplicamos LBK, tal como hacíamos con la resistencia equivalente. Y para allá la impedancia equivalente aplicamos LBK, tal como hacíamos con la resistencia. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. B es igual a B1, B2, B3, BL. Que eso es igual a intensidad por Z1, Z siendo la impedancia. Y eso te da Z1, Z2 más CN. Y ya, eso es todo. Eso es todo, señores. Gracias por su atención.